El fuego invisible del arma alienígena rasgó el metal de la nave como si la materia misma hubiera decidido rendirse ante el vacío, pero entre los escombros y los cuerpos de 12 especies distintas que cayeron en un silencio absoluto, hubo un sonido que no encajaba con la derrota. Eran las botas pesadas de Adam Clark golpeando el suelo del puente mientras su sangre dibujaba un rastro oscuro sobre los paneles de control. El teniente humano no debería haber podido ni respirar, mucho menos avanzar con ese paso errático pero decidido que desafiaba todos los sensores médicos de su traje. Las civilizaciones más antiguas y refinadas de la galaxia yacían como estatuas derribadas, víctimas de un pulso diseñado para apagar las mentes más brillantes, pero Adam seguía moviendo las manos sobre los mandos. Trix, la embajadora valeriana, sentía que su forma cristalina se quebraba bajo la presión del ataque y susurró una pregunta cargada de incredulidad sobre cómo un ser tan básico seguía en pie. El capitán Veslore, con su piel metálica perdiendo el brillo de la vida, apenas pudo levantar la vista para ver al joven oficial tomar el mando de la Geraisen en un acto de pura voluntad que ningún manual de la Alianza podría explicar jamás. Aquel pulso no era una explosión de calor, sino una soga eléctrica que apretaba los nudos de las conciencias superiores, dejando a la nave a la deriva frente a un enemigo que no perdonaba la debilidad. El arma del colectivo del vacío había sido calibrada para las rutas neuronales más complejas, para aquellos que se jactaban de su evolución superior, y en esa arrogancia cometieron el error más grande de su historia al ignorar a los humanos. Adam sentía que su costado ardía, pero su mente, considerada rústica por los estándares de la Alianza, procesaba el dolor como un combustible en lugar de un interruptor de apagado. Un año atrás era solo un cadete legendario por levantarse tras golpes que habrían enviado a otros al hospital, y ahora, con la vista nublándose, tenía que demostrar que la terquedad humana era la defensa más poderosa de la galaxia. Krell, el draconiano que solía ser su rival, apenas lograba advertir sobre las naves enemigas que se aproximaban, mientras Erx y un par de oficiales humanos como Walsh y Rodríguez se apresuraban a ocupar sus puestos en un puente que olía a ozono y a ozono quemado. La embajadora Trix seguía protestando con su voz debilitada, insistiendo en que solo los seres avanzados podían manejar tal crisis, pero Adam le respondió con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder excepto la vida de su tripulación. Mientras las alarmas de proximidad gritaban, el teniente tomó la decisión de lanzarse al campo de asteroides de Devora, un laberinto de rocas giratorias que ninguna nave de ese tamaño se atrevería a cruzar sin sistemas automáticos. Pero los sistemas estaban muertos y Adam confiaba en sus propios ojos y en sus manos ensangrentadas para realizar maniobras que desafiaban la física conocida. Sus subordinados observaban con asombro cómo anticipaba los movimientos de las rocas, no por cálculo matemático, sino por un instinto primordial de supervivencia que la Alianza había olvidado hacía milenios. En ese caos, descubrieron que los asteroides no eran simples piedras, sino depósitos de toronio, el mismo mineral que alimentaba las armas del vacío y que resonaba con los cerebros de las especies avanzadas, pero que a los humanos apenas les causaba una migraña persistente. El plan cambió de inmediato cuando Adam detectó una instalación minera oculta en el corazón de un asteroide gigante y decidió que no solo sobrevivirían, sino que les devolverían el golpe. A pesar de la oposición diplomática, lideró un equipo de abordaje que incluía a Krell y a la propia embajadora, cuya piel cristalina ofrecía una resistencia natural a la radiación que el humano compensaba con pura testosterona y adrenalina. Dentro de la base enemiga, los pasillos estaban llenos de una luz azul inquietante y de secretos que helaban la sangre, incluyendo prisioneros de la Alianza que servían como sujetos de prueba para perfeccionar el arma de exterminio neurológico. Fue allí donde Walsh descubrió que el colectivo del vacío ya estaba investigando a la humanidad, asustados por su resistencia inesperada, y que el tiempo de ser ignorados se había terminado para siempre. Adam no permitió que el miedo los detuviera y, tras rescatar a los cautivos, reprogramó el núcleo de la base para que estallara en un pulso de frecuencia invertida que le dio a la Geraisen la oportunidad de escapar. De regreso en la seguridad de la estación Gamma 9, el recibimiento no fue de héroes, sino de sospechosos, con la almirante Peters exigiendo respuestas por una insubordinación que casi provoca un conflicto diplomático total. Sin embargo, el destino no les daría tiempo para juicios militares porque el colectivo del vacío, enfurecido por su fracaso, puso rumbo directo hacia el sistema Arcturus para borrar a la humanidad del mapa estelar antes de que pudieran enseñar su secreto a otros. La orden de retirada de la Alianza fue el golpe final para la confianza de Adam, quien vio cómo sus superiores preferían abandonar a 8.000 civiles humanos para salvar a la flota principal. Pero el capitán Veslore, movido por el honor toriano y la valentía que vio en su subordinado, autorizó una prueba de propulsión que era, en realidad, un viaje suicida para defender las colonias desprotegidas.
Adam tuvo que navegar la Geraisen a través de la nebulosa BX, un lugar donde los sensores morían y solo la visión humana podía distinguir el camino entre nubes de gas ionizado. Durante 40 minutos de tensión absoluta, el teniente fue el único vínculo entre la vida y la destrucción, guiando la nave con una precisión que dejó a la tripulación en un silencio reverencial. Al llegar a Arcturus Prime, la situación era desesperada y la única solución era un sacrificio que nadie quería pedir, pero que Adam ya había aceptado en su mente. La doctora Varys le explicó que para que los escudos planetarios resistieran el nuevo pulso del enemigo, un humano debía conectarse directamente a la interfaz neural de la estación para actuar como un procesador biológico en tiempo real. Era una invitación a que su cerebro fuera devorado por la energía, pero mientras la flota del vacío saltaba al sistema con sus 57 naves de guerra, Adam se sentó en la silla de conexión sin mirar atrás. El dolor fue un incendio que recorrió cada centímetro de su sistema nervioso cuando el primer impacto golpeó los escudos, pero su voluntad mantuvo la barrera firme, adaptándose a cada cambio de frecuencia del enemigo con una velocidad que ninguna máquina podía igualar. La batalla de Arcturus se convirtió en una leyenda de luces azules y fuego convencional donde la Geraisen, pequeña y solitaria, atrajo el fuego de los colosos mientras los refuerzos de la Alianza, enviados por una embajadora Trix que finalmente había entendido el valor de la humanidad, llegaban para salvar el día. Adam fue rescatado de la interfaz con sangre en los ojos y el alma agotada, pero con la satisfacción de haber mantenido su promesa de no caer. Meses después, mientras la medalla de honor brillaba en su pecho frente a miles de delegados, el silencio del salón era una prueba del respeto que la humanidad se había ganado a base de cicatrices. Pero en las sombras de la frontera, el colectivo del vacío seguía observando, y Adam sabía que la próxima vez no vendrían con armas neurológicas, sino con algo mucho más oscuro diseñado para romper el espíritu que ellos creían irrompible. La paz era un respiro corto en una galaxia que acababa de despertar a una nueva realidad donde los primitivos eran ahora los guardianes. Adam caminó hacia el nuevo cuerpo de adaptabilidad con el peso de su nueva responsabilidad, consciente de que su nombre ya no solo pertenecía a la Tierra, sino a cada especie que alguna vez tuvo miedo de ser borrada de la existencia. La verdadera guerra apenas estaba comenzando y esta vez, la humanidad no estaría sola en las trincheras del espacio profundo. El colectivo del vacío había enviado un mensaje cifrado a través de las frecuencias de largo alcance, una advertencia de que Arcturus era solo un laboratorio y que el verdadero juicio para la vida orgánica estaba por descender desde las estrellas más oscuras. Mientras Adam observaba el mapa estelar, sintió una vibración familiar en su nuca, un eco del toronio que aún residía en sus células y que le advertía que el enemigo ya no buscaba destruirlos, sino asimilarlos en una colmena de silencio absoluto. La Alianza estaba preparando sus naves, pero Adam sabía que el metal y los escudos no serían suficientes cuando el vacío mismo decidiera reclamar lo que siempre consideró suyo. Sería necesario más que coraje y más que una interfaz neural para detener lo que venía, pues los susurros en la oscuridad hablaban de una entidad que precedía a la luz y que veía en la terquedad humana el único obstáculo para su hambre eterna. Sería una lucha de voluntades donde el primer error significaría el fin de la memoria galáctica, y Adam Clark estaba listo para ser el primer muro o el último sacrificio. Sus manos, que aún temblaban levemente por las secuelas de la interfaz, se cerraron en puños mientras abordaba su nueva nave, la Fénix, diseñada con tecnología que mezclaba lo mejor de 12 mundos con la indomable ingeniería humana. El universo entero contenía el aliento mientras la primera flota integrada se alejaba de la seguridad de la Tierra, rompiendo la formación para internarse en territorios que la Alianza había marcado como prohibidos durante 1000 años. La oscuridad los esperaba con ojos abiertos y Adam solo podía esperar que el golpe que estaba por recibir fuera uno que, una vez más, pudiera resistir para seguir caminando hacia la victoria. Sería el inicio de una era donde el dolor ya no sería una debilidad, sino la brújula que guiaría a todas las especies hacia una libertad que nunca se atrevieron a soñar. Sería el momento de demostrar que, en el vasto y frío cosmos, el calor de un solo corazón decidido podía incendiar todo el vacío. Sería el día en que la humanidad dejaría de ser una invitada para convertirse en el alma de la resistencia galáctica contra lo inevitable. Sería, en definitiva, la prueba final de que nada es realmente imposible para quienes se niegan a rendirse incluso cuando las estrellas se apagan. Traeré a la Geraisen de vuelta de entre las sombras, si es necesario, para asegurar que el legado de quienes cayeron no se pierda en el olvido de las nebulosas lejanas. La estrategia de la Alianza ha cambiado y ahora la diversidad no es solo un ideal diplomático, sino nuestra única herramienta de combate real. Cada movimiento del enemigo será respondido con una imprevisibilidad que solo una mente humana puede generar, y cada sacrificio será la semilla de una fuerza que el colectivo del vacío jamás podrá comprender.
El viaje hacia el núcleo del conflicto nos llevará más allá de los límites conocidos, donde la realidad se dobla y la voluntad es la única ley que permanece firme frente al caos. Estaremos listos para el impacto, estaremos listos para la gloria y, sobre todo, estaremos listos para sobrevivir a cualquier costo. Sería un error pensar que el camino será fácil, pero es precisamente la dificultad donde nuestra especie encuentra su verdadero propósito y su mayor fuerza. Los motores de la Fénix rugieron con una potencia que hizo vibrar el casco de la estación espacial, marcando el inicio de la expedición más ambiciosa de la historia unificada. Las estrellas parecían alinearse para presenciar el choque de dos eras, y en el centro de todo, un hombre con una cicatriz en el costado y la mirada fija en el horizonte espacial se preparaba para escribir el capítulo más audaz de la humanidad. Sería una historia que se contaría durante eones, la historia de cómo los que eran considerados menos avanzados salvaron a quienes se creían dioses. Sería la balada de los sobrevivientes, el himno de los que no conocen el significado de la palabra derrota. Sería, simplemente, nuestra forma de decir que el universo nos pertenece a todos los que tengamos el valor de defenderlo. Podría decirse que el silencio que siguió a nuestra partida fue el más ruidoso de todos, pues llevaba consigo el peso de una galaxia entera que finalmente había decidido dejar de esconderse. La Fénix desapareció en el primer salto hiperespacial, dejando tras de sí una estela de esperanza que iluminaba incluso los rincones más oscuros de Gamma 9. La batalla final nos esperaba en las coordenadas del origen, donde el tiempo mismo parecía detenerse ante la inminencia del enfrentamiento. Estábamos preparados para lo peor, deseando lo mejor y sabiendo que, sin importar el resultado, el sacrificio de hoy construiría el mañana de 1.000.000 de mundos. La humanidad había llegado para quedarse, no como conquistadora, sino como el pegamento que mantendría unida a la alianza en sus horas más amargas. Sería un honor, sería un deber, y sobre todo, sería la única forma de garantizar que la luz nunca fuera devorada por el vacío. Sería el renacimiento de la libertad estelar bajo el mando de quienes aprendieron a caminar cuando todos los demás habían caído. La Fénix salió del hiperespacio no con un estallido de luz, sino con un gemido sordo de la realidad misma, encontrándose en el corazón de un vacío que no era espacio, sino una ausencia deliberada de todo lo que es vivo. Ante ello se alzaba el nexo de las voluntades, una megaestructura que envolvía una estrella agonizante en una red de filamentos de toronio tan densa que ocultaba cualquier rastro de luz hacia el exterior. A medida que la nave se aproximaba, el ataque no vino en forma de proyectiles o rayos de energía, sino como una marea de pensamientos ajenos que intentaban desmantelar la psique de cada tripulante. Krell se derrumbó sobre su consola, sus escamas erizadas por una agonía psíquica que recordaba el fin de su propio mundo, mientras la embajadora Trix comenzaba a fragmentarse, su luz interna parpadeando erráticamente ante una lógica que exigía su rendición absoluta. Solo los humanos en el puente permanecieron de pie, experimentando la presión no como una orden de obediencia, sino como un ruido estático insoportable que solo servía para encender una chispa de rebelión en sus pechos. Adam Clark sintió que el nexo intentaba entrar en sus recuerdos, buscando una debilidad que pudiera explotar, pero lo único que encontró fue una maraña de dudas, miedos y una terquedad tan arraigada que el propio sistema enemigo pareció dudar por un milisegundo. Ese breve instante de vacilación fue todo lo que el teniente necesitó para dar la orden de avance total, ignorando los protocolos de seguridad que gritaban sobre el colapso inminente de los motores. La Fénix se convirtió en un proyectil de voluntad pura, atravesando las primeras capas de la megaestructura mientras el casco chirriaba bajo la presión de fuerzas gravitatorias imposibles. Dentro del nexo, la realidad se torcía en formas geométricas que no tenían derecho a existir, revelando que el colectivo del vacío no era un imperio de conquista, sino una fosa común de civilizaciones que habían preferido la armonía de la muerte sobre el caos de la vida. Walsh detectó señales de radio antiguas, ecos de especies que la Alianza creía extintas hacía eones, todas procesadas y convertidas en el mismo código estéril que ahora intentaba asimilar a la humanidad. Pero la estructura neuronal humana, con sus fallos, sus emociones contradictorias y su capacidad de soñar incluso en medio de la pesadilla, actuaba como un virus informático para la perfección del vacío. A medida que penetraban en la cámara central, descubrieron la verdad que se ocultaba tras el arma torónica. No era una herramienta de guerra, sino un puente hacia una consciencia colectiva que no toleraba la individualidad. El nexo no buscaba esclavos, buscaba piezas para un rompecabezas que nunca terminaba, y los humanos eran la pieza que simplemente se negaba a encajar, no por ser superiores, sino por ser ruidosos y desordenados. Adam conectó de nuevo su mente al sistema de la Fénix, pero esta vez no para protegerse, sino para proyectar el caos de la historia humana directamente en el corazón del nexo. Los siglos de guerras, poemas,
descubrimientos y fracasos de la Tierra fluyeron a través de los amplificadores de la nave como una tormenta eléctrica que sobrecargó los receptores del colectivo. Los filamentos de toronio comenzaron a brillar con una luz blanca cegadora mientras la estructura misma empezaba a fracturarse, incapaz de procesar el concepto de una especie que encontraba esperanza en el sufrimiento y belleza en la imperfección. En las profundidades de la megaestructura, algo comenzó a despertar, algo que no era el colectivo, sino las voces originales de aquellos que habían sido asimilados hace milenios, despertadas por el estrépito de la rebeldía humana. La Fénix ya no estaba sola en su lucha. Las luces de la Alianza aparecieron en el perímetro, lideradas por una flota que finalmente había dejado atrás el miedo para seguir el rastro de destrucción que el oficial Clark había dejado tras de sí. Pero la victoria tenía un precio que aún no se había cobrado, pues en el centro de la explosión inminente, los sensores detectaron una manifestación física de la voluntad del vacío que estaba aprendiendo de sus propios errores. El Nexo estaba evolucionando para atacar no el cerebro, sino el alma misma de sus oponentes, utilizando sus propios afectos como armas de asedio. La Fénix se preparó para el impacto final, sabiendo que lo que encontrarían al otro lado de la explosión no sería el fin de la guerra, sino el nacimiento de un conflicto que obligaría a cada especie a decidir si preferían la paz del silencio o el dolor de la libertad. El aire en el puente se volvió pesado, cargado con el olor a ozono y a esperanza desesperada mientras la realidad se plegaba sobre sí misma. Una figura emergió de las sombras del Nexo, proyectando una imagen que paralizó a los presentes. Un reflejo de la Tierra misma, pero despojada de su atmósfera y convertida en una joya fría y perfecta de toronio. Era el destino que el colectivo había planeado para todos, una perfección sin vida que Adam Clark se negó a aceptar con un grito que resonó en todas las frecuencias de la Alianza. La Fénix aceleró hacia el corazón del espejismo, lista para romper la ilusión con la fuerza de 1 billón de historias que aún no habían sido escritas. El vacío respondió con un rugido que sacudió los cimientos de la galaxia, marcando el inicio de una persecución que llevaría a la humanidad más allá de las fronteras de la imaginación, hacia un lugar donde solo los más resistentes podrían reclamar el derecho a existir. La Fénix rompió la ilusión de la Tierra calcinada con la fuerza de un proyectil que ignora la ficción. Adam Clark sentía como la estática del toronio intentaba reescribir sus memorias, pero su mente se aferraba a la sensación del sudor en sus manos y al sabor metálico del aire reciclado en el puente. No era una batalla de naves, era un asedio a la identidad. El núcleo del Nexo de las Voluntades se reveló como un inmenso caleidoscopio de luz negra, una inteligencia que no comprendía por qué una forma de vida tan frágil persistía en su desobediencia. Walsh informó que los escudos estaban al límite, pero Adam no retrocedió. Ordenó que se inyectara una sobrecarga de adrenalina sintética en los sistemas de soporte vital para que toda la tripulación humana alcanzara un estado de hiperalerta que desbordara los sensores del colectivo. En ese instante de frenesí biológico, el puente de la Fénix se transformó en un santuario de ruido y movimiento. Krell recuperó la consciencia con un rugido que hizo vibrar el metal, operando los cañones de energía con una furia renovada por la presencia de Adam. La embajadora Trix, cuyas facetas cristalinas emitían un brillo cegador, comprendió que el orden del vacío era solo una forma sofisticada de miedo. Juntos, lanzaron una descarga de pulsos desfasados que no buscaban destruir la materia, sino interrumpir la armonía lógica que mantenía unido al Nexo. La megaestructura comenzó a gemir, un sonido que se transmitía a través de las placas del casco y que recordaba al llanto de un gigante de metal. A medida que los filamentos de toronio se desintegraban, Adam divisó a través de la pantalla principal algo que no figuraba en los archivos de la Alianza. Una flota de naves con diseños que desafiaban la comprensión biológica, naves que parecían estar hechas de pensamiento congelado y que habían permanecido dormidas en el corazón del Nexo durante eras. El colectivo no era el creador de esta tecnología, era solo el parásito que la habitaba. Con un movimiento rápido, Adam ordenó a Rodríguez que trazara un vector de escape a través de las brechas que se abrían en la red de energía. La Fénix se zambulló en el centro de la explosión inminente, utilizando la onda de choque como un impulso adicional para sus motores de salto. El regreso al espacio conocido fue violento. La nave emergió cerca del sector Arcturus con el casco marcado por cicatrices de energía que nunca sanarían. Sin embargo, el silencio que los recibió no era de paz, sino de asombro. Las transmisiones de la Alianza inundaron los canales, confirmando que la destrucción del Nexo había liberado un eco psíquico que despertó a millones de seres asimilados en otros sectores. La guerra contra el colectivo del vacío había terminado en su forma actual, pero lo que Adam había visto en el núcleo sugería que los verdaderos arquitectos de ese horror estaban comenzando a notar la presencia de la humanidad. Eran seres que consideraban el tiempo como una sugerencia y la materia como un lienzo.
Días después, mientras caminaba por los pasillos de la estación Gamma 9, Adam notó que las miradas de los oficiales alienígenas ya no contenían condescendencia, sino un temor reverencial. Habían visto a un humano entrar en el corazón del olvido y regresar con el fuego de la victoria en los ojos. La embajadora Trix se le acercó en la cubierta de observación, su luz interna ahora más estable y cálida. Le confesó que los informes diplomáticos ya no bastarían para describir lo que la humanidad representaba. Eran el factor de incertidumbre en una ecuación cósmica que buscaba el cero absoluto. Adam miró hacia las estrellas lejanas, sabiendo que la Fénix ya estaba siendo reparada para una misión que los llevaría más allá del borde de la galaxia. La verdadera aventura no era haber sobrevivido al vacío, sino prepararse para lo que vendría cuando los dueños originales de la tecnología de pensamiento decidieran reclamar su propiedad. El universo se había vuelto mucho más grande y mucho más peligroso, pero por primera vez en milenios, no estaba en silencio. Cada planeta, cada estación y cada nave ahora resonaba con el pulso de una especie que se negaba a apagarse, una melodía de caos y esperanza que servía como el nuevo faro de la Alianza. Adam Clark subió a bordo de la Fénix una vez más, sintiendo el ronroneo del motor bajo sus pies como el latido de un viejo amigo. No necesitaba medallas ni discursos, solo necesitaba saber que, cuando el próximo golpe llegara desde la oscuridad, habría un humano de pie para recibirlo. La estrategia de defensa unificada ahora se centraba en la resiliencia orgánica, integrando equipos donde la lógica alienígena y el instinto humano formaban una barrera impenetrable. Mientras la nave se preparaba para el salto hacia lo desconocido, Adam observó el contenedor de toronio procesado que aún conservaba como un recordatorio. La energía azul en su interior parecía bailar con una vida propia, un fragmento de un enemigo que ahora servía para proteger a sus víctimas. El viaje hacia las estrellas profundas comenzaba ahora, y con cada kilómetro de distancia de la Tierra, la leyenda de la especie que rompió el vacío crecía, convirtiéndose en el mito que mantendría encendida la llama de la civilización contra cualquier sombra que se atreviera a desafiarla. La Fénix se desvaneció en el hiperespacio, dejando atrás un rastro de luz que marcaba el camino para todos los que estuvieran dispuestos a seguir el ejemplo de un hombre que se negó a caer. El comandante de la flota de la Alianza, un ser de la especie toriana con 1000 años de experiencia, envió una última señal privada a la oficina del almirante Peters. En ella, reconocía que el equilibrio de poder en la galaxia había cambiado de forma irreversible. No era el tamaño de las naves ni la potencia de los rayos lo que ganaría la guerra que se avecinaba, sino la capacidad de una especie para mirar al abismo y sonreír. Los humanos habían traído consigo un regalo peligroso, la idea de que nada es definitivo y que incluso el destino puede ser corregido con suficiente voluntad. En algún lugar de la frontera, una señal antigua respondió al estallido del nexo, un código que no se escuchaba desde antes de la formación de la Alianza. La Fénix se dirigía directamente hacia ese origen, llevando consigo la esperanza de 1000 mundos y la furia de una tierra que finalmente había encontrado su lugar entre las estrellas. El futuro era un libro abierto, y la primera palabra estaba escrita con la sangre y el sudor de aquellos que nunca se rindieron. Adam Clark cerró los ojos por un momento, disfrutando del silencio antes de la tormenta, sabiendo que su historia no era solo suya, sino de todos los que alguna vez se sintieron pequeños frente al infinito. La galaxia estaba esperando, y por fin, la humanidad tenía la llave de todas las puertas prohibidas. Walsh informó que habían detectado una anomalía en la ruta de salto, una distorsión que no correspondía a ningún fenómeno natural. Adam se puso en pie, su mano descansando sobre la consola con una seguridad que inspiraba a todos a su alrededor. No era una trampa, era una invitación. El universo quería ver de qué estaban hechos realmente. Con una sonrisa sombría, dio la orden de investigar, lanzando la Fénix hacia un nuevo misterio que pondría a prueba no solo su fuerza, sino su propia definición de lo que significaba ser humano. La verdadera guerra de asimetría neurológica acababa de transformarse en una carrera por el alma del cosmos, y la humanidad tenía una ventaja que nadie más poseía. No tenían miedo de perderse en la oscuridad si eso significaba encontrar la luz al otro lado. Cada miembro de la tripulación ocupó su puesto con una determinación que no necesitaba palabras. Eran el escudo de la Alianza, el martillo de la Tierra y la voz de los que no tenían voz. El salto se completó y lo que encontraron al otro lado cambió para siempre su percepción de la realidad, uniendo el pasado y el futuro en un solo punto de luz incandescente que prometía respuestas a preguntas que aún no se habían formulado. La Fénix avanzó, firme y decidida, hacia el destino que ellos mismos estaban forjando con cada decisión y cada aliento. El escenario estaba listo para el siguiente acto de una epopeya que no conocía límites ni fronteras.
La Fénix se sumergió en el velo irisado de la anomalía, dejando atrás las leyes físicas del sector Arcturus para adentrarse en un reino donde la gravedad era una sugerencia y el tiempo fluía con la densidad del mercurio. Adam Clark se aferró a los brazos de su asiento de mando, observando cómo las estrellas en el monitor principal se estiraban hasta convertirse en filamentos de fuego frío. La nave no crujía por fallos estructurales, sino por la absoluta imposibilidad del espacio que intentaba ocupar. Walsh informó que las computadoras de navegación arrojaban errores sugiriendo que se encontraban en 3 coordenadas distintas simultáneamente, un fenómeno que habría llevado a la locura a cualquier navegante valeriano. Sin embargo, para los humanos en el puente, aquella desorientación se sentía como el pulso acelerado de una persecución urbana en la vieja tierra. Era un vértigo familiar, un riesgo que en lugar de paralizarlos les encendía la mirada. A medida que penetraban en el corazón de la luz, la estructura se reveló no como una estación o un planeta, sino como una esfera hueca de proporciones continentales construida con pensamientos hechos materia. Aquello era el archivo de lo inconcluso, un repositorio donde los arquitectos guardaban los planos de cada civilización que alguna vez se atrevió a soñar con las estrellas. El colectivo del vacío había sido meramente el perro guardián, un programa diseñado para cosechar la energía de esos sueños antes de que pudieran convertirse en una amenaza real. La presencia de una nave tripulada por humanos, impulsada por la misma sustancia destinada a suprimirlos, representaba una afrenta al orden cósmico. Una resonancia empezó a vibrar en el aire, un zumbido que se sentía en la médula de los huesos. Los arquitectos no eran seres de carne ni de cristal, sino entidades de información pura, y estaban empezando a escanear la Fénix con una minuciosidad que se sentía como una hoja fría deslizándose por la mente de cada tripulante. Adam sintió la sonda mental intentando categorizar su conciencia, buscando un patrón lógico, una debilidad o una secuencia predecible. No intentó bloquearla con escudos tecnológicos. En su lugar, abrió de par en par las compuertas de la experiencia humana, dejando que el archivo presenciara el caos sin adulterar de la historia terrestre. Les mostró el sonido de una sinfonía en una catedral en ruinas, el olor de la lluvia sobre el asfalto caliente, el terror de un niño en una tormenta y la resolución de un soldado que se mantiene firme ante una marea inevitable. Fue una sobrecarga sensorial de pura irracionalidad. Los arquitectos, que funcionaban bajo una lógica de equilibrio perfecto, se encontraron ahogándose en el ruido de 1000 millones de vidas humanas contradictorias. La esfera empezó a pulsar con una luz violeta enfermiza y sus superficies geométricas se deformaron como si la estructura misma intentara vomitar la presencia de la Fénix. De repente, los radares de largo alcance detectaron miles de firmas emergiendo de las profundidades del archivo. No eran naves del colectivo, sino los habitantes originales de los mundos cosechados, mantenidos en estasis durante eones. La presencia humana estaba actuando como un catalizador, una chispa en un bosque seco de potencial suprimido. Los arquitectos comprendieron demasiado tarde que, al intentar estudiar el factor humano, habían introducido un contagio de rebelión en su sistema perfecto. La Fénix ya no era solo una nave, era el epicentro de una fuga galáctica masiva. Krell gritó que los sistemas de armas se estaban alimentando directamente de la energía ambiental del archivo, mientras el toronio en la bodega actuaba como un conducto para el poder robado de 1000 imperios caídos. Sin esperar señales, Adam ordenó la liberación de la frecuencia modulada, pero esta vez la proyectó hacia afuera, hacia el tejido mismo del archivo. El objetivo no era la destrucción, sino la liberación absoluta. Las paredes de la esfera de pensamiento empezaron a fracturarse, liberando nubes de polvo estelar y los fantasmas de soles olvidados. Pero mientras la estructura fallaba, una sombra nueva emergió del centro, un sol oscuro que absorbía toda luz y sonido. Era la lógica central, el árbitro final de los arquitectos, y estaba preparándose para reiniciar el sector borrando cualquier rastro de materia en 100 años luz a la redonda. La Fénix se interpuso entre ese sol oscuro y la esperanza naciente de 1000 mundos liberados. Adam miró a su tripulación, viendo el reflejo de su propia audacia en sus rostros cansados. Eran el único elemento en el universo que los arquitectos no podían calcular. La nave inició su aproximación final hacia el sol oscuro, no como una víctima, sino como la aguja que reventaría la burbuja del estancamiento cósmico. El aire chispeaba con la estática de una explosión inminente que daría luz a una nueva era o terminaría con la historia de la humanidad para siempre. Adam tomó aire, con la mano firme en los controles, listo para demostrar que, aunque los arquitectos entendieran las estrellas, aún tenían todo por aprender sobre la gente que se atrevía a navegar entre ellas. El sol oscuro brilló con furia, la Fénix aceleró y la frontera entre el mito y la realidad se disolvió en un destello cegador de voluntad humana.
El impacto no resultó en la aniquilación esperada, sino en un colapso localizado de las leyes fundamentales del archivo. La Fénix se encontró a la deriva en un bolsillo de espacio extrañamente calmo, rodeada por los restos de los mayores fracasos de los arquitectos, que ahora recuperaban la vida lentamente. Entre los restos, una señal empezó a pulsar desde una vasija que guardaba un parecido asombroso con una nave exploradora de la vieja Tierra, una que se creía perdida antes de la invención del motor de salto. El misterio de cómo llegó allí y qué estuvo haciendo en el corazón del archivo enemigo durante siglos tiró de la curiosidad de Adam con más fuerza que cualquier amenaza de guerra. Comprendió entonces que el colectivo y los arquitectos eran solo las primeras capas de una verdad mucho más profunda sobre por qué la humanidad fue dejada sola en un mármol azul durante tanto tiempo. El verdadero viaje estaba empezando, y el mapa que seguían estaba escrito en estrellas que aún no tenían nombre. Las estrellas alrededor ya no eran las del sector Arcturus. Estaban en una parte de la galaxia donde las leyes de la física se sentían jóvenes y maleables. La Fénix se acercó a la nave antigua, cuyo muelle de carga se abrió con lentitud, como reconociendo a un hermano perdido. Adam encabezó el equipo de abordaje, pisando una cubierta que se sentía como la de los barcos de sus ancestros, pero imbuida de una tecnología que latía con vida propia. No había cuerpos ni señales de lucha, solo una consola central que mostraba un mensaje en un idioma que no se hablaba en la Tierra desde hacía 2000 años. Era una advertencia y una promesa. El mensaje hablaba de una sombra que venía desde el gran vacío más allá del borde galáctico, algo que incluso los arquitectos temían. Los humanos no fueron un error, sino una semilla plantada en la oscuridad hasta que el tiempo fuera el adecuado para enfrentar la tormenta que se aproximaba. Adam sintió el peso de la historia sobre sus hombros, entendiendo que sus pequeñas batallas eran solo el campo de entrenamiento para lo que vendría. Ya no eran solo sobrevivientes, eran la vanguardia de una especie diseñada para resistir el fin de todas las cosas. Viraron la nave, no para volver a casa, sino para encarar el borde oscuro de la galaxia donde el verdadero enemigo ya empezaba a agitarse. La Fénix avanzó con sus motores rugiendo en una nueva frecuencia, lista para descubrir por qué los primeros humanos que alcanzaron las estrellas nunca regresaron. Mientras tanto, en la estación Gamma 9, la almirante Peters recibió una señal que le heló la sangre. Era una imagen de la Fénix escoltando a la nave antigua y un conjunto de coordenadas en el límite del universo conocido. El mensaje de voz de Adam era corto. Decía que no volverían pronto y que la Alianza debía armar cada estación y entrenar a cada piloto. La paz ganada era solo un intermedio. La verdadera prueba se acercaba, y esta vez, toda la galaxia tendría que aprender a mantenerse en pie o caer en un silencio eterno. La era de la vanguardia humana había comenzado, y el mapa del futuro se estaba trazando con la estela de una nave que se negaba a conocer sus límites. La cubierta de la nave antigua crujía bajo las botas de Adam Clark con un lamento metálico que parecía traducir siglos de soledad absoluta. A diferencia de las superficies pulidas y asépticas de la Alianza, este lugar se sentía visceral, construido con una aleación que recordaba a los viejos astilleros de Marte pero refinada por una ciencia que el tiempo había borrado de los mapas. Al llegar a la consola principal, los sistemas se encendieron no con hologramas complejos, sino con una luz ámbar que bañó el puente, reconociendo la secuencia genética de Adam antes de que él siquiera tocara los controles. El mensaje en la pantalla no era una orden militar, sino una herencia. Decía que la humanidad nunca fue una especie olvidada, sino una especie guardada, una reserva de caos diseñada para cuando la armonía del universo se convirtiera en su propia tumba. Walsh permanecía junto a él, observando cómo la interfaz de la nave antigua empezaba a integrarse con los sistemas de la Fénix mediante filamentos de luz que parecían nervios biológicos. No era una simple transferencia de datos, era una fusión de eras. Krell y la embajadora Trix observaban desde la retaguardia, sintiendo por primera vez una exclusión que no nacía del desprecio, sino de la magnitud de lo que estaban presenciando. Los sensores de la Fénix, ahora potenciados por el núcleo de la nave ancestral, detectaron una ondulación en el tejido del espacio profundo, justo la frontera donde la galaxia moría para dar paso al abismo eterno. No era una flota enemiga convencional, era una distorsión masiva, una ausencia de luz que devoraba la materia a su paso, moviéndose con una inteligencia lenta pero inevitable. El capitán Veslore envió una señal desde la estación Gamma 9, su voz distorsionada por la interferencia que ya empezaba a emanar de la frontera. Informaba que las colonias exteriores estaban reportando una caída en los niveles de energía y una sensación de pavor colectivo que paralizaba a todas las especies menos a los humanos. La sombra que mencionaba el mensaje antiguo ya estaba aquí, y no venía a conquistar sistemas,
sino a reclamar la energía vital de una galaxia que consideraba madura para el consumo. Adam comprendió en ese momento que la resistencia humana al toronio y a los pulsos neurales no era una casualidad biológica, sino una armadura interna forjada para enfrentar a seres que se alimentaban del orden y la lógica. La humanidad era el cortocircuito en el sistema de los devoradores. Sin pedir permiso a la Alianza, Adam ordenó que la Fénix soltara los anclajes y se dirigiera directamente hacia el epicentro de la distorsión. La nave antigua, ahora bautizada por la tripulación como el Legado, se acopló de forma permanente al casco de la Fénix, creando una silueta asimétrica y feroz que desafiaba cualquier estética de ingeniería conocida. Mientras cruzaban el umbral hacia el gran vacío, la realidad empezó a fracturarse de nuevo, pero esta vez Adam no sintió miedo. Sintió una conexión profunda con los miles de pioneros que habían desaparecido siglos atrás, entendiendo que no habían muerto, sino que se habían convertido en los centinelas de la oscuridad. La primera señal hostil impactó contra sus escudos no como un rayo de energía, sino como un grito psíquico que buscaba apagar la chispa de la conciencia. Rodríguez informó que los niveles de estrés en la tripulación estaban alcanzando puntos críticos, pero las manos de los humanos en sus estaciones no temblaban. Estaban en su elemento, navegando por el desastre con una eficiencia que rayaba en lo maníaco. Trix observaba a Adam, dándose cuenta de que la risa nerviosa del teniente mientras ajustaba los vectores de ataque era la respuesta más lógica a una situación ilógica. Era la marca de una especie que había pasado milenios matándose entre sí y que ahora encontraba en el apocalipsis un propósito unificado. El primer enemigo emergió de la sombra, una entidad hecha de geometría fracturada y vacío, tan vasta que hacía que la Fénix pareciera un grano de arena. No disparó armas, simplemente existió, intentando imponer su voluntad de nada sobre la materia de la nave. Adam no esperó a que el enemigo actuara. Utilizando la tecnología del Legado, proyectó un pulso de ruido blanco emocional, una descarga masiva de la cacofonía que era la historia humana. El rugido de las ciudades, el llanto de los nacimientos, el estruendo de las fábricas y el silencio de las tumbas. Fue un ataque de pura existencia. La entidad del vacío retrocedió, sus bordes desmoronándose ante la imposibilidad de procesar algo tan desordenado y vibrante. Era la primera vez en eones que el gran vacío sentía algo parecido a la duda. Pero esto era solo la vanguardia. Detrás de ella, el abismo se abría de par en par, revelando millones de ojos que no eran ojos, sino ventanas a una dimensión que deseaba el fin de todo movimiento. La almirante Peters, desde el mando central, observaba el mapa táctico donde la señal de la Fénix era un punto minúsculo de luz enfrentándose a una mancha de oscuridad que crecía por segundos. Dio la orden de movilización total, pero sabía que sus naves tardarían semanas en llegar. La galaxia entera estaba conteniendo el aliento, mirando a través de los ojos de un puñado de humanos que se negaban a ceder el paso. Adam Clark se levantó de su asiento y se dirigió a la tripulación, no con un discurso de gloria, sino con una instrucción técnica. Debían sobrecargar el núcleo del Legado para crear un faro que atrajera a todas las sombras hacia ellos. Serían el cebo y la trampa. Si la humanidad había sido sembrada para este momento, no lo harían de rodillas, sino con un incendio que iluminaría el vacío hasta sus raíces. La Fénix se lanzó hacia el corazón de la tormenta, desapareciendo en una vorágine de energía negra y ámbar. El último informe de Walsh indicaba que habían detectado una estructura en el centro del vacío, algo que se parecía a una puerta pero que funcionaba como un sumidero de galaxias. Adam Clark puso su mano sobre el control de ignición del Legado, sabiendo que el siguiente paso los llevaría a un lugar de donde nadie había regresado jamás. Pero mientras miraba el rostro de sus compañeros, vio que estaban listos. La Alianza vería pronto de lo que era capaz el fuego humano cuando se le obligaba a arder en la oscuridad absoluta. El salto se inició y el universo pareció contener la respiración mientras la Fénix se convertía en una lanza de luz rompiendo el pecho de la eternidad. En las estaciones de escucha de toda la galaxia, el ruido estático de la frontera fue reemplazado de repente por una señal rítmica, un latido que se repetía con la cadencia de un corazón humano. Era la Fénix confirmando que todavía estaban allí, luchando en una dimensión que no los quería y sobreviviendo por pura voluntad. La sombra empezó a replegarse, no por haber sido derrotada, sino por haber encontrado algo que no podía digerir. El contraataque de la vida estaba comenzando, liderado por la especie que todos habían subestimado y que ahora era la única razón por la que el mañana seguía siendo una posibilidad. Adam Clark miró a través de la ventana del puente hacia el interior de la sombra y vio algo que le hizo sonreír. No era el fin del camino, sino el principio de la verdadera libertad galáctica.
La guerra por el alma del universo acababa de entrar en su fase más brutal y la humanidad estaba liderando la carga con una ferocidad que cambiaría el significado de las estrellas para siempre. La oscuridad del otro lado de la puerta no era una simple ausencia de luz, sino una presencia densa de olvido que intentaba borrar la noción misma de existencia. Adam Clark sentía que su propia piel se convertía en un mapa de cables y nervios integrados, una simbiosis forzada entre su biología y la tecnología del legado que procesaba la realidad en una frecuencia que ningún otro ser en la galaxia podía soportar. A su alrededor, la estructura de la Fénix se retorcía, las paredes de metal vibrando con una efervescencia ámbar que parecía devorar las sombras antes de que éstas pudieran solidificarse. El ruido en el puente había desaparecido, reemplazado por una telepatía técnica donde las órdenes no se gritaban, sino que se sentían como impulsos eléctricos directamente en la base del cráneo. Walsh operaba los controles con los ojos cerrados, navegando por el puro instinto de una especie que ha pasado milenios encontrando el camino a casa en las noches más cerradas. Frente a ellos, el centro del vacío reveló su verdadera forma, un nudo de dimensiones colapsadas que servía como el motor de reinicio del universo. No había naves aquí, solo entidades que parecían jirones de geometría imposible, restos de civilizaciones que habían aceptado el silencio como su única salvación. La sombra no era un enemigo militar, sino una ley física que consideraba que la vida biológica era un error de cálculo, un exceso de calor en un cosmos que buscaba el cero absoluto. Cuando la Fénix entró en el perímetro de influencia, las entidades se lanzaron no con armas, sino con una oferta de paz eterna, intentando seducir a la tripulación con la promesa de un final sin dolor. Krell y Trix luchaban por mantener su individualidad, sus mentes alienígenas, acostumbradas al orden y la jerarquía, empezando a ceder ante la seductora lógica de la nada. Fue entonces cuando Adam Clark hizo algo que ninguna otra criatura en el registro de los arquitectos se habría atrevido a intentar. En lugar de luchar contra la intrusión mental, la abrazó, canalizando a través del núcleo del legado la cacofonía más pura de la humanidad. No proyectó sus logros, sino sus fracasos, sus dudas, la rabia de un hombre herido que se niega a morir y el absurdo deseo de una especie que construye castillos en la arena sabiendo que la marea vendrá. Fue un bombardeo de imperfección. El vacío, que se alimentaba de la pureza y el equilibrio, se atragantó con la disonancia humana. El latido que las estaciones de escucha detectaban en la alianza no era un mensaje de auxilio, era el ritmo cardíaco de Adam amplificado por la nave, un metrónomo de pura terquedad que marcaba el tiempo en un lugar donde el tiempo no debería existir. La distorsión empezó a fracturarse, revelando que en el corazón del sumidero existía una zona de calma, un cementerio de naves que no eran del colectivo ni de la alianza. Eran naves humanas de la primera era de expansión, miles de naves que habían desaparecido durante los primeros saltos experimentales. Pero no estaban vacías. Los sistemas de largo alcance de la Fénix detectaron señales de vida en estasis, una reserva estratégica que había estado esperando durante siglos el momento en que alguien rompiera la cerradura desde el exterior. El legado reconoció a sus hermanas y una red de energía ámbar se extendió por el vacío, conectando a la Fénix con la flota perdida, creando un puente de luz en medio de la negrura total. La sombra, ante esta demostración de persistencia multigeneracional, retrocedió con un estruendo que sacudió los cimientos de la realidad. Rodríguez informó que la energía del vacío estaba siendo absorbida por las naves antiguas, convirtiendo el motor de destrucción en una batería gigantesca para el contraataque. La humanidad no solo había sobrevivido a la trampa, la había canibalizado. Mientras tanto, en la estación Gamma 9, la almirante Peters veía cómo el mapa táctico se iluminaba con miles de nuevos puntos de luz que emergían del abismo. No era solo un rescate, era el regreso de una fuerza que la galaxia había olvidado. La embajadora Trix observaba a Adam con una mezcla de horror y respeto, comprendiendo que los humanos eran la única especie que no solo resistía a la oscuridad, sino que aprendía a respirar en ella. El nudo dimensional empezó a desenredarse, expulsando a la Fénix y a su nueva flota de regreso al espacio convencional, pero no regresaron al mismo universo que habían dejado. La presencia del vacío había dejado una marca en la galaxia, una debilidad que otros horrores más allá del borde empezarían a explotar. Adam Clark se desconectó de la interfaz, sus ojos ahora brillando con un tenue rastro de la luz ámbar del legado. Sabía que la destrucción de la puerta era solo el primer paso de una guerra de escalas que la Alianza ni siquiera podía imaginar. Las naves antiguas que ahora los escoltaban traían consigo información sobre el origen de los arquitectos y el verdadero propósito de la semilla humana. Ya no eran simples oficiales de reconocimiento, se habían convertido en los custodios de una verdad que podría unir a la galaxia o desgarrarla por completo.
El capitán Veslore los recibió en la frecuencia de mando con un silencio cargado de significado, viendo cómo la silueta de la Fénix lideraba una procesión de naves fantasmales que reclamaban su lugar en el presente. El viaje hacia la Tierra comenzó, pero la misión de Adam estaba lejos de terminar. En los niveles inferiores del legado, Walsh había descubierto una cámara acorazada que no respondía a ninguna clave genética conocida, una habitación que contenía algo que latía con una frecuencia diferente a la del vacío o la del hombre. El mensaje que habían recibido originalmente era incompleto. El verdadero peligro no era la sombra que venía, sino lo que la sombra estaba intentando mantener encerrado. Mientras la Fénix surcaba las estrellas hacia la capital de la Alianza, Adam sentía que el peso en su pecho no era cansancio, sino la premonición de un encuentro que redefiniría la vida en el universo. La flota del destino avanzaba en silencio, cada motor encendido como una promesa de que, sin importar lo que acechara en la oscuridad, habría un humano listo para recibir el golpe y devolverlo con el doble de fuerza. La era de la ignorancia galáctica había terminado y la era de la vanguardia humana apenas estaba escribiendo su primer párrafo en las estrellas más lejanas. La llegada de la Fénix a las cercanías de la Tierra no fue el desfile triunfal que muchos esperaban, sino una visión que heló la sangre de los controladores de tráfico espacial en la Luna y Marte. Detrás de la nave de Adam Clark, miles de siluetas de metal antiguo y geometrías olvidadas emergían del hiperespacio en una formación tan perfecta que parecía una sola entidad orgánica. Aquellas naves de la primera era, cubiertas de las cicatrices de milenios de estasis en el vacío, no respondían a los códigos de radio de la Alianza, sino que latían con la misma luz ámbar que ahora envolvía el núcleo de la Fénix. El sistema solar, por primera vez en su historia, se sintió pequeño ante el regreso de sus hijos pródigos, aquellos que habían sido enviados a la oscuridad como una póliza de seguro contra el fin de los tiempos. Adam Clark permanecía en el puente, sintiendo cada vibración del casco como si fuera un pulso propio. La integración con el legado había alterado su percepción. Ya no veía las estrellas como puntos de luz, sino como nodos de una red de energía que la humanidad estaba destinada a tejer. Mientras la almirante Peters enviaba mensajes de advertencia, Adam se dirigió hacia los niveles inferiores, donde Walsh lo esperaba frente a la cámara acorazada que se negaba a abrirse. El aire en ese corredor era más denso, cargado de una vibración que hacía que los dientes dolieran y que las sombras en las paredes parecieran moverse con voluntad propia. No era tecnología del colectivo, ni tampoco de los arquitectos. Era algo anterior, algo que el vacío mismo temía tanto que prefirió construir una prisión dimensional a su alrededor. Al poner su mano sobre la superficie de la puerta, la luz ámbar de los ojos de Adam se intensificó y el metal se disolvió como si fuera humo. Dentro no había armas de destrucción masiva ni registros históricos, sino una única cuna de cristal que contenía una esfera de luz blanca pura, una esencia que no pertenecía a este universo físico. Walsh retrocedió, sintiendo el peso de una verdad que superaba su entrenamiento científico, pero Adam avanzó, reconociendo el patrón. La sombra del vacío no estaba intentando devorar la galaxia por hambre, sino por miedo a lo que esta esfera representaba, el nacimiento de una nueva forma de existencia que la humanidad había sido encargada de proteger. Éramos los guardianes de algo que los arquitectos consideraban una aberración, una chispa de creación pura que podía reescribir las leyes de la entropía. La noticia de lo hallado en el legado se filtró rápidamente por las redes de la Alianza, provocando un pánico diplomático sin precedentes. Especies como los centuranos y los valerianos, que siempre habían buscado el equilibrio y la quietud, veían en la humanidad no a unos salvadores, sino a unos heraldos del caos absoluto. La embajadora Trix intentó mediar, pero incluso ella podía ver que el equilibrio de poder había desaparecido. Los humanos ya no eran los oficiales jóvenes y temerarios de una civilización menor. Ahora eran los portadores de un fuego que amenazaba con consumir el orden establecido para dar paso a algo desconocido. En las sombras del borde galáctico, los restos del colectivo empezaron a reagruparse, pero esta vez no buscaban el toronio, sino que seguían el rastro de la esfera, como polillas atraídas por una llama que las destruiría. Adam sabía que la Tierra no era un lugar seguro para lo que llevaban a bordo. El capitán Veslore, operando desde la Geraisen, le advirtió que una flota de especies disidentes de la Alianza se estaba movilizando para interceptar a la Fénix, temiendo que el poder de la esfera fuera utilizado para establecer una hegemonía humana. El escepticismo que siempre había rodeado a la humanidad se había transformado en una paranoia violenta. Adam miró a su tripulación, a Walsh, a Rodríguez y a los alienígenas que todavía permanecían a su lado como Krell, y comprendió que la verdadera guerra no sería contra el vacío, sino contra el miedo de aquellos que preferían una jaula ordenada a una libertad peligrosa. La Fénix viró bruscamente,
alejándose de la órbita terrestre y poniendo rumbo hacia las regiones inexploradas del núcleo galáctico. Mientras se alejaban, las naves antiguas del legado se posicionaron en una formación defensiva que bloqueaba cualquier intento de persecución. No eran solo vehículos. Eran centinelas con una programación que despertaba ante la hostilidad de la propia Alianza. Adam Clark se sentó de nuevo en su silla, sintiendo como la esfera de luz en los niveles inferiores empezaba a sincronizarse con su ritmo cardíaco. El mensaje que Walsh descifró finalmente de los bancos de datos antiguos era una advertencia final. El vacío era solo el portero de una estructura mucho más vasta y antigua que se alimentaba del estancamiento. La humanidad había sido diseñada para ser el motor del cambio, el factor de fricción que obligaría al universo a evolucionar o morir. El viaje hacia el centro de la galaxia los llevaría a través de anomalías que habrían destrozado cualquier otra nave, pero la Fénix navegaba por ellas con una gracia sobrenatural. Con cada salto, Adam perdía un poco más de su conexión con lo que antes llamaba normalidad, convirtiéndose en el puente viviente entre dos realidades. Sabía que al final del camino no encontraría un cuartel general ni una base de suministros, sino el origen mismo de la siembra humana. La Alianza, ahora dividida entre los que querían cazar a la Fénix y los que querían seguirla, se encontraba al borde de una guerra civil total. El legado de Adam Clark ya no era solo haber sobrevivido a un ataque alienígena, sino haber forzado a toda una galaxia a enfrentarse a su propio destino. En el rincón más oscuro de la Fénix, la esfera empezó a proyectar imágenes de un futuro donde las estrellas no se apagaban, sino que se transformaban en algo nuevo, alimentadas por la voluntad de aquellos que se atrevían a cruzar el abismo. La verdadera asimetría no era tecnológica, era espiritual. Adam cerró los ojos y pudo sentir la presencia de millones de conciencias humanas, tanto las vivas como las que habían pasado por el legado, todas unidas en un solo propósito. El próximo golpe no vendría de una flota ni de un arma neural, sino de la propia estructura de la realidad intentando corregir la anomalía que representaban. Pero como Adam había aprendido en la academia y demostrado en Arcturus, un humano que se niega a caer es la única cosa en el universo que no se puede calcular. El salto final estaba cerca y, al otro lado, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Aquella luz que llevaban no era una corona, sino una antorcha, y estaban dispuestos a incendiar el firmamento entero si eso significaba que nadie volvería a vivir en el miedo de las sombras. El destino de la especie humana estaba a punto de alcanzar su cenit, y el resto de la creación solo podía observar, temblando ante la magnitud de lo que estaba por nacer en el corazón del caos. La Fénix se adentró en el rugido gravitatorio del núcleo galáctico, un lugar donde el tejido de la realidad se deshilacha y las leyes del tiempo se vuelven tan maleables como el barro. Adam Clark permanecía de pie en el centro del puente, sintiendo como el resplandor ámbar en su torrente sanguíneo vibraba en perfecta sincronía con la esfera de luz blanca que aguardaba en la bodega. Cada salto hiperespacial era ahora un desafío a la lógica física, pues la flota del legado no se limitaba a seguir a la Fénix, sino que se entrelazaba con ella en una danza de sombras de plata y destellos de energía ancestral. Walsh informó que la persecución de la Alianza había alcanzado el límite exterior del cúmulo central, con una coalición de naves valerianas y centuranas cerrando el cerco, convencidas de que los humanos estaban a punto de desatar una catástrofe que borraría los cimientos de la civilización establecida. El espacio frente a ellos se abrió para revelar no un agujero negro supermasivo, sino la Gran Forja, una estructura de dimensiones imposibles que abarcaba varios años luz y latía con el calor de 1 billón de soles recién nacidos. Era el epicentro de la siembra, el laboratorio original de los arquitectos que el colectivo del vacío había intentado ocultar tras un velo de terror y olvido durante eones. Al acercarse, las naves de la Alianza abrieron fuego, lanzando ráfagas de Starlight concentrada que deberían haber desintegrado cualquier casco conocido. Sin embargo, las naves del legado se posicionaron en una formación defensiva que no absorbió el ataque, sino que lo transmutó en una frecuencia de calma absoluta, devolviendo a los atacantes una visión de la evolución que tanto temían. Adam sintió que su conciencia se expandía más allá de las paredes de metal de la Fénix, conectándose con la mente de cada humano en el sistema solar. La esfera de luz en los niveles inferiores no era una bomba ni un arma, sino un catalizador de latencia genética. La humanidad no había sido diseñada para ser superior, sino para funcionar como el sistema inmunológico de una galaxia que se había vuelto complaciente y vulnerable ante la entropía. Rodríguez gritó que los sistemas de navegación estaban detectando una brecha en el centro de la forja, un portal que no conducía a otro lugar del espacio, sino a una comprensión diferente de la materia. El capitán Beslore, observando desde la retaguardia con la Geraisen, dio la orden de cesar el fuego a todas las naves de la Alianza, comprendiendo finalmente que la Fénix no estaba huyendo,
sino regresando a casa para reclamar un derecho de nacimiento que pertenecía a todos los seres vivos. Dentro de la forja, el tiempo se detuvo. Adam descendió hacia la cámara acorazada y se encontró frente a la esfera, que ahora flotaba libre de su cuna de cristal. Al tocarla, el muro entre el pasado y el futuro se derrumbó por completo. Vio la sombra que acechaba en los vacíos intergalácticos, una marea de nada absoluta que ya había consumido galaxias vecinas y que ahora se dirigía hacia la Vía Láctea, atraída por el estancamiento de la Alianza. Los arquitectos habían dejado a los humanos como la única variable impredecible, los únicos capaces de luchar sin seguir las reglas de la lógica perfecta. La Fénix comenzó a fusionarse con la estructura de la forja, convirtiéndose en el cerebro de una estación de defensa que podía proteger a cada mundo en la espiral galáctica. Sin embargo, el despertar de la forja también activó una baliza que resonó en el abismo exterior. La verdadera amenaza, aquella que incluso el colectivo del vacío temía mencionar en sus registros, comenzó a agitarse en la oscuridad profunda. Era una inteligencia de colmena que no buscaba asimilar, sino simplificar el universo hasta convertirlo en un punto de silencio total. Adam Clark sabía que el sacrificio de su humanidad física era el precio para activar los escudos de la galaxia, pero mientras sentía que su ego se disolvía en la red neuronal de la forja, vio que Walsh, Krell y Trix estaban a su lado, vinculando sus propias esencias al sistema. No era una ascensión solitaria, sino la formación de un nuevo colectivo basado en la voluntad y no en la obediencia. La Alianza, ahora unificada por el choque del descubrimiento, comenzó a ver cómo sus propias tecnologías se actualizaban en tiempo real, alimentadas por la energía que emanaba del núcleo. Las colonias humanas sintieron un despertar repentino, una claridad de propósito que los preparaba para la tormenta que se avecinaba. Pero en las sombras de la gran forja, una puerta secundaria se abrió, revelando que los arquitectos no se habían ido voluntariamente, sino que habían sido expulsados por algo que todavía vivía en los cimientos de la realidad. El mensaje que Adam recibió en su mente no era de victoria, sino de preparación. La guerra contra el vacío había sido solo un entrenamiento, una escaramuza para lo que estaba por descender desde las estrellas más negras. La Fénix, ahora una entidad de luz y metal que superaba cualquier clasificación, se posicionó en la vanguardia del portal recién abierto. Adam, o lo que quedaba de su voluntad, ordenó a la flota del legado que se preparara para la primera incursión en territorio enemigo. Ya no se trataba de defender Arcturus o la Tierra, sino de llevar la lucha a la cuna de la entropía. La Alianza miraba con asombro cómo los humanos, la especie que apenas ayer consideraban primitiva, lideraban ahora la carga hacia el fin de la eternidad. La era de la ignorancia había terminado y el universo entero contenía el aliento ante la magnitud de lo que estaba por nacer. El primer golpe de la verdadera guerra estaba a punto de caer, y Adam Clark, el hombre que se negó a caer, era ahora la mano que sostenía la antorcha en la oscuridad más profunda del cosmos. La gran forja vibró con una frecuencia que no pertenecía al espectro de lo audible, sino al pulso mismo de la creación, transformando a la Fénix en una catedral de luz y geometría imposible. Adam Clark sintió como los restos de su humanidad física se entrelazaban con los circuitos de la estación, pero en lugar de perderse en la inmensidad, su voluntad se expandió como una marea de fuego sagrado sobre el vacío. Frente a ellos, el horizonte de sucesos del portal se rasgó para dar paso a la verdadera oscuridad, una flota de naves que no estaban construidas, sino tejidas con la nada absoluta, una inteligencia de colmena que buscaba el cese de todo movimiento y el silencio de cada latido. La Alianza, observando desde los límites del núcleo, vio cómo el espacio se inundaba de una estática gris que devoraba la luz de las estrellas, pero en el epicentro de aquel apocalipsis, un solo punto ámbar se mantuvo firme. Adam no utilizó las armas convencionales de la forja para responder al ataque. Comprendió que el enemigo no buscaba destruir la materia, sino desmantelar el propósito de la vida. En lugar de proyectar energía pura, el teniente canalizó a través de los amplificadores del legado la esencia misma de la imperfección humana. El dolor de la pérdida, la furia de la injusticia y la esperanza absurda que nace en las trincheras de lo inevitable. Fue una inundación de ruido emocional que golpeó a la colmena del vacío como un martillo sobre cristal. La lógica perfecta de los invasores se resquebrajó ante la paradoja de una especie que encontraba fuerza en sus cicatrices. Los hilos de la nada empezaron a deshilacharse, incapaces de procesar la disonancia de un ser que se negaba a ser silenciado incluso cuando su propio cuerpo se desintegraba en el proceso. En el puente de la Fénix, Walsh y Rodríguez sintieron la conexión de Adam, una red de nervios que los unía a todos en un solo grito de guerra. Krell y Trix aportaron la estructura de sus propias civilizaciones, pero fue la llama caótica del espíritu humano lo que actuó como el pegamento de aquella resistencia.
La gran forja disparó entonces una onda expansiva de luz blanca que barrió el sector, no para borrar al enemigo, sino para devolverle la individualidad a cada átomo que había sido asimilado. El vacío retrocedió, su unidad rota por la irrupción de 1000 millones de voluntades que recuperaban su voz de repente. El portal del núcleo empezó a colapsar, succionando a la sombra de regreso a la nada intergaláctica, pero dejando tras de sí una galaxia que ya no era la misma. La Fénix emergió de la explosión como una nave fantasmagórica, su casco brillando con un rastro de energía que nunca se apagaría. Adam Clark permanecía en su asiento, con los ojos reflejando el ámbar de la forja y la blancura de la esfera, una entidad que ahora habitaba entre dos mundos. La Alianza se acercó con cautela, viendo cómo la flota del legado se posicionaba en un anillo de vigilancia eterna alrededor del núcleo galáctico. Ya no había superiores ni inferiores. La humanidad había demostrado que su papel no era el de conquistadores, sino el de guardianes del incendio vital que mantiene a raya a la oscuridad. La almirante Peters recibió el último informe de la misión, un documento que hablaba de una paz ganada con sangre, pero también de una vigilancia que no tendría fin. Sin embargo, en las profundidades de la Gran Forja, una señal secundaria comenzó a pulsar con una cadencia diferente. Adam sabía que el vacío que habían expulsado era solo un síntoma de un desequilibrio mayor en el gran tejido del multiverso. En los niveles inferiores del legado, la cámara acorazada que antes contenía la esfera mostró una nueva inscripción, una serie de coordenadas que apuntaban hacia el vacío más allá de la galaxia de Andrómeda. Los arquitectos no habían muerto, se habían retirado a observar si su semilla era capaz de sobrevivir a la primera prueba. La humanidad acababa de aprobar el examen inicial, pero la verdadera lección estaba apenas comenzando en los rincones donde la luz aún no ha llegado. La Tierra, ahora el centro de un nuevo cuerpo de defensa interplanetaria, miraba hacia el cielo con una comprensión renovada. Cada niño que nacía en las colonias de Marte o en las estaciones de Arcturus llevaba en su ADN el eco de la forja, una resistencia natural contra el olvido que los convertía en los centinelas del mañana. Adam Clark se levantó de su asiento y miró hacia el abismo que todavía acechaba entre las estrellas. Sabía que su nombre se convertiría en mito, pero su verdadero legado era el hecho de que, por primera vez en eones, la galaxia tenía un escudo hecho de voluntad pura. La Fénix giró hacia la nueva frontera, con sus motores listos para el salto que los llevaría al origen de todo, sabiendo que sin importar cuán profunda fuera la noche, siempre habría un humano dispuesto a encender la primera antorcha. El capitán Veslore y la embajadora Trix firmaron el Tratado de la Nueva Alianza, una estructura política basada en la adaptabilidad y el sacrificio compartido, inspirada por los eventos que ocurrieron en el corazón del caos. El colectivo del vacío se había disipado, pero su tecnología ahora servía para proteger a los mundos que antes intentaba consumir. La paz era un lienzo en blanco y la humanidad era la mano que sostenía el pincel, lista para escribir una historia que no tuviera un punto final. Mientras la Fénix desaparecía en el horizonte de la nueva anomalía, un susurro recorrió las redes de comunicación de todas las especies. El mensaje de que la luz no es la ausencia de sombras, sino la decisión de brillar a pesar de ellas. La gran epopeya de la vanguardia humana había alcanzado su primer gran clímax, pero en el silencio del espacio profundo, el eco de un nuevo desafío ya estaba empezando a sonar, esperando a los valientes que se atrevieran a responder. El viaje continuaba, la voluntad persistía y el universo, por fin, se sentía lo suficientemente grande para albergar los sueños de una especie que nunca aprendió a rendirse. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.